sino que ustedes lo reconocerán en diferentes personajes que han hecho, y la verdad es que es un gran honor que el día de hoy puedan acompañarnos. Así que vamos a hacer una breve dinámica de preguntas y respuestas. Por ahí les vamos a pasar algunos micrófonos. Y quisiera presentar primero a las damas. Tenemos a Gaby Cárdenas, que hace la voz de Kangu. Y bueno, aparte es talentosísima. Gaby ha adaptado y dirigido a las canciones de cientos de producciones de Disney y de otros importantes estudios. Así que Gaby, muchísimas gracias. Bienvenida. Bueno, por ahí tenemos a alguien que nos hace reír mucho y que cuando hablan por teléfono con él, hagan de cuenta que están hablando con Tiger, y él es el señor Jesse Conde. Adelante, Jesse. Y bueno, él ya también tiene muchos años en el mundo del doblaje, incursiona desde 1979, y a lo largo de su carrera ha hecho teatro, radio, televisión, centro nocturno, locución comercial, y actualmente comparte su experiencia en doblaje como maestro en su curso de taller de doblaje Voicer Hunter, y hoy presta su voz a Tiger. Bienvenido. El personaje, o de los personajes principales, el gran osito Puck, el señor Humberto Vélez. Gracias, Humberto. Bienvenido. Humberto tiene estudios de actuación, dirección escénica y construcción escenográfica en la Ciudad de México y en Dayton, Ohio. Ha ejercido como actor en telenovelas como Quinceañera, en Angélica, y en teatro en obras como Selena, entre otras cosas. Así que, bienvenido, Humberto, nuestro gran Puck. Muchísimas gracias. La película, como ustedes saben, se llama Christopher Robin, y hoy tenemos al gran Sergio Saldívar, que también muy conocido. Adelante, Sergio. Actor y cantante. Hola, Sergio. Con 36 años de trayectoria, ha trabajado en más de 50 obras de teatro, destacando La Bella y la Bestia, de Disney, por la que recibió 4 premios de la crítica teatral por su papel de El Gran Gastón. Gracias, Sergio. Y por último, alguien que aparte es un ícono del doblaje en México. Conoció al señor Walt Disney, a nuestro gran jefe, el señor Oldman Winslow, el señor Francisco Colmenero. Adelante, Francisco. En el año de 1954 empieza a trabajar en el doblaje de Disney, en una de las primeras series para televisión. Sí, algunos que estamos viejitos recordamos como Disneylandia. Él era la voz de cuando abría el programa, él daba toda la introducción y la bienvenida. En el año de 1959 empezó a dirigir series como El Zorro y El Club de Mickey Mouse, y siguió con una infinidad de series a lo largo del tiempo. Sus más significativos triunfos como director de largometrajes son El Rey León, La Bella y la Bestia y Mary Poppins. En toda Latinoamérica se le conoce como la voz de Disney, y hoy presta su voz a Oldman Winslow. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y ellos son el gran talento de doblaje que tenemos para Christopher Robin. Así que vamos a hacerlo muy ágil. Por ahí Jimé tiene el micrófono. Entonces, Jimé, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, tengo una ya. ¿Alguna? Su nombre y su medio, por favor. Y la pregunta, si es para todos o es en alguien en especial, por favor. Buenas tardes, Mauricio Ángel de Periódico y Reforma. Es para todos en general, pero en particular también un poquito, si nos puede resaltar Humberto Vélez, que da voz a Winnie Pooh. ¿Cómo se siente retomar a estos personajes que durante tanto tiempo no habían sacado algo nuevo y volver a darles voz, que son importantes para toda una generación que hace mucho tiempo no los veía en una película o en una serie? Gracias. Es una emoción muy grande. Es maravilloso. No, ya. Es personalmente increíble. A mí me provoca una emoción especial porque todos, como dijo el coco, crecimos, nos educamos con Winnie Pooh, todos, tengamos la edad que tengamos. Y ser la voz del personaje de Winnie Pooh para mí fue enorme, una cosa increíble.
Ha pasado mucho tiempo, hicimos muchas películas, muchos juguetitos, muchos interactivos, DVDs, CDs, lo que sea. Y de repente se dejó de hacer películas de Winnie Pooh. Esperaba yo con ansia alguna vez que vinieran las películas y no venían. De repente me enteré que venían y de repente empecé a desear, como si fuera mi primer doblaje, que yo participara en ese. Yo ya era la voz de Winnie Pooh, pero pensaba que me podían quitar y pensaba que podían no llamarme. Y entonces estaba emocionado y todos los días ponía changuitos, todos los días me emocionaba. No me llamaban y no me llamaban, no porque no quisieran, sino porque no llegaba el doblaje simplemente, ¿no? Pero para mí era sufrir y sufrir todo eso. Finalmente me llaman a hacer los primeros trailers. Y yo francamente me emocioné, fui a hacerlos como si fuera la primera vez que doblara en la vida, después de 30 años de estar doblando quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero cuando vino ya la grabación del largometraje, la verdad es que la emoción me invade estos 4 o 5 días de grabación que tuvimos, las canciones con la gran maestra Gaby, y cuando ahora veo el producto final, pues la emoción es enorme porque esto es un producto mundial, es un producto internacional, con eso crecimos todos y yo soy la voz de Winnie Pooh. No puedo con la emoción. Gracias por la pregunta. Yo también me emocioné enormemente. Yo crecí con Winnie Pooh. Qué padre que las nuevas generaciones puedan conocer estos personajes y enamorarse como nos enamoramos nosotros. Yo tenía mis Poohs de peluche y todo, o sea, realmente sí fui muy atrapado. Tenía un librito también que lo ibas pasando y se armaban como maquetitas y tenía musiquita. Pues había las canciones de tan solo soy nubecita, ¿qué pasa hoy por aquí? El que vuelve a andar visitando, por favor no se fijen en mí, ya saben bien que una nube miel nunca come, no, ni nunca lo hará, solo quiero llegar a descubrir un lugar bueno para lloviznar. O sea, para que vean si soy fan, me sabía un chorro de rolas. Entonces, ahorita estaba ahí con la lágrima, si no, ahí está mi mujer, pregunta, que estaba quitándome las lagrimitas, porque sí me conmoví mucho con esto, y eso es lo que va a pasar con los que crecimos, las generaciones que lo conocimos, y ojalá que las nuevas generaciones se enamoren de estos personajes maravillosos, son de verdad inolvidables. Yo creo que una de las cosas más fantásticas es que insensiblemente en unos cuantos segundos todos estamos en el bosque de los 100 acres. Todos llegamos ahí identificándonos con uno u otro de los personajes. Yo siempre digo que yo quisiera ser tigre, pero en el fondo sé que soy como conejo, más bien neurótica y controladora, ¿verdad? Pero lo que a mí más me emociona de haber hecho esta película después de tantos años haciendo hermosuras de Winnie Pooh, con una música siempre espléndida, canciones memorables, trabajando con este maravilloso talento durante mucho tiempo, es que yo fui fan de Winnie Pooh, mi hijo fue fan de Winnie Pooh, le grabé un cassette con las canciones repetidas una vez y otra vez y otra vez y otra vez por los dos lados para que las oyera cientos de miles de veces, como suelen hacerlo los niños. Y ahora lo maravilloso de pensar que una generación más va a poder grabar un cassette con una canción y otra canción y otra, ya no un cassette, ¿verdad? Ahora va a poder poner en su iPhone o en cualquiera de sus medios para escuchar una y otra vez las canciones y las voces de los personajes de Winnie Pooh. Eso es verdaderamente maravilloso. Para mí fue una gran emoción sentir a Pooh casi vivo y pensar que son más de 50 años que yo conocí a Pooh en la primera serie que se hizo de Winnie Pooh, y estar en eso desde ese tiempo, recordar a Pooh y recordar a través del tiempo los distintos repartos que hemos tenido para el doblaje de estos personajes, hasta que llegamos a este último y nuevo reparto que me parece maravilloso además. Pero es una emoción poder estar con Winnie Pooh más de 50 años. Bueno, yo estoy muy feliz porque desde que se hizo la película de Tigger hace un buen rato, no había vuelto a ponerle la voz a Tigger para una producción tan bonita como esta de Walt Disney. No quiere decir que las anteriores películas que se han hecho de Pooh no sean, para mí, placenteras, no hacerlo. Pero en este caso es muy especial, desde la película de Tigger, que la recuerdo con muchísimo cariño,
a esta. De verdad me siento muy feliz, muy agradecido también con la vida de que me permita en algún momento seguir poniéndole la voz a este muñequito, ¿no? Pues esto. Me la pasé llorando en la película. En serio está padre. Está muy tierno. Está muy bien, muy bonito. Muy bien. Por acá Sandra tiene una pregunta. Adelante, por favor, nombre y medio, por favor. Hola, buenas tardes. Enfrente de ustedes, Mim Silva de Relevant. Ya, ahí está. Perfecto. Muchas felicidades por el doblaje. Es un gusto volver a escuchar sus voces. Y quisiera saber dos cosas para todos. La primera, hay una frase que me gustó mucho que dice Pooh, que dice: avanzar a donde no he ido en vez de volver a donde ya fui. ¿En qué momento de su carrera durante el doblaje han podido aplicar esta frase en específico? Y si me pudieran compartir cuál es la frase favorita de su personaje. Gracias. Yo creo que esta es una carrera extraordinaria precisamente por eso, porque todos los días avanzamos hacia donde nunca hemos ido. Cada día es un nuevo reto, siempre con una nueva producción, con un nuevo personaje, o incluso es aún más retador, un personaje que ya hemos hecho muchas veces y que ahora tenemos que darle otro carácter, otra intención. ¿Qué es lo que pasa también con esta película? Lo formidable de ver, como decía el señor Colmenero, prácticamente vivos a los personajes y traerlos a un universo donde son capaces de, con su enorme ingenuidad, llenar de sabiduría la vida de un personaje que cree saberlo todo. Tal vez mi frase favorita es que lo mejor que hay que hacer a veces es no hacer nada. Exactamente. Para mí estas películas de Pooh son invitaciones a la cohesión familiar. Yo no voy a olvidar nunca cómo cuando hace muchos años me habían recientemente dado la voz de Winnie Pooh, mi hija Alicia Vélez, que hoy es actriz también de doblaje, desde que tenía 2 años, que por cierto... Muy buena actriz. Oiga, muchas gracias. El hecho que lo diga usted me llena de mucho orgullo y me halaga mucho. Ella es la que hizo la voz de Boo en Monster Inc. No sé si recuerdan ese trabajo, ¿no? Ella era, a esa edad, pues no entendía nada de nada o casi nada, y yo le leía cuentos en la noche. Y adivina cuáles le leía, pues los de Winnie Pooh. Compraba los cuentos de Winnie Pooh y como yo era Winnie Pooh, pues aprovechaba para leer los cuentos de Winnie Pooh con la voz de Winnie Pooh. Pero bueno, como yo era solito, le leía la voz de todos los personajes. También hacía la de Tigre, también hacía la de Rito y la de Kanga y la de todos, ¿no? Bueno, les robaban las voces a todos, pero bueno, mi hija no se daba cuenta. Y cuando fuimos a ver nuestra primera película de Winnie Pooh, dije, vamos a ver una película. Ella no sabía que yo era la voz, entonces en un momento así dijo, papá, eres tú. Pero estaba choqueada, no le gustó la idea de que su papá, o sea, ella pensaba que el mono hablaba solo, ¿no? Y bueno, le dije, no, y eso no es todo, tú eres la voz de Pooh. Y no, pues ahí fue el acabose, se quiso suicidar la niña. Le enseñé los créditos que ponen al final y todo eso, ¿no? Cohesión familiar la tenemos nosotros con esto de Winnie Pooh, digo mi familia y yo, pero a eso invitan las películas de Winnie Pooh, como ven ustedes, el resultado de esto fue que la familia se cohesionó. En fin, siempre tienen esa idea, ¿no? Y es un gran honor colaborar con eso, y es un gran honor colaborar con eso, pero activamente con nuestras propias familias, como en mi caso, que esta voz de Pooh me ayudó a que mi hija durmiera en las noches oyendo a Winnie Pooh, el de las películas. Bueno, en mi caso la frase de Winnie Pooh es de avanzar, ¿no? En esta profesión siempre se encuentra uno con muchas dificultades. Y si amas tu carrera, si la quieres, entonces lo único que te queda hacer es avanzar y avanzar y avanzar sin quedarte dentro de lo que es la depresión, el desánimo. Es en la vida, así es, ¿no? En todas las profesiones, en nuestras vidas personales, es no quedarnos estancados donde en un pasado, sino simplemente avanzar y avanzar, porque así es. Creo que Eric Fromm lo dijo por ahí. Lo único que le queda al ser humano es avanzar después de salir de
De su concha, donde está. Exactamente, de su inmovilidad. movilidad, donde tenía todo. En el momento en que es ya parido el ser humano, lo único que le queda es avanzar. Y con todas las dificultades que se le presentan en ese momento, porque dentro del ser, dentro de su madre estaba a gusto, tenía todo, ¿no? Y al estar fuera ya, puta, qué frío, qué calor, ¿no? Qué presidentes, ¿no? Todo eso, y entonces lo que nos queda como seres humanos, como gente que quiere perdurar, que quiere seguir manteniendo lo que es nuestra raza, nuestra cultura, vamos a decir, también es avanzar. Avancemos. ¡Avanti! Bueno, vamos a donde fuimos y otras frases, ¿no? Pero para nosotros en el doblaje, sobre todo los que estamos comprometidos con un solo estudio, pues todos los días vamos al mismo lugar, pero todos los días vamos al mismo lugar y encontramos nuevas emociones, porque en ese lugar pues hay distintas salas y en una sala entra uno y se está haciendo un drama tremendo y hay que vivir un papel pequeñito pero con mucha intensidad de drama, y en otro entra uno y hay una caricatura de Mickey Mouse y se pone uno alegre con los personajes de Mickey Mouse, y entra a otra sala y hay otra cosa. Entonces sí, vamos todos los días al mismo lugar, pero encontramos nuevas y muchas emociones. Sí, y de repente el ir a lugares desconocidos nos causa un miedo, ¿no? Como los cefelantes. Entonces, a veces tenemos que trabajar con nuestros propios cefelantes que creamos en nuestra mente, con ese miedo a no saber cómo son, si tienen la trompa larga, si me van a pisar, si son muy grandes, si muerden, si tienen colmillos. Esa es parte a veces el miedo que pasamos varios de nosotros cuando incursionamos en cosas diferentes, y como todo en la vida, pero hay que hacerlo. Y una frase que me llamó mucho la atención de mi personaje es cuando le dice a Pooh, es que de verdad tienes un cerebro muy pequeño. Y conforme pasa la película vemos que después le dice, pero tienes un corazón muy grande. A veces somos crueles. Yo tengo una hija y todos somos diferentes. A veces unos nacemos con facilidades para unas cosas, mejores para otras. Somos más creativos en un área que en otro, y a veces somos crueles en limitar, y digo, esta frase es fuerte porque es una película muy tierna, pero es una frase fuerte. Señalar a alguien, decirle tienes un cerebro muy pequeño cuando tiene un corazón muy grande, es muy importante que nos vayamos también con eso, porque los mensajes, aparte de la ternura de la película, tiene mensajes fuertes, importantes, como el que este hombre regrese a esos sueños, a jugar, y además también a su hija la estaba limitando sobre ese mismo cuadradito de hay que hacer las cosas tan cuadradas sobre el trabajo. Entonces está llena de mensajes esta película, me encantó. Arriba tenemos otra pregunta, por favor. Hola, aquí a su izquierda en medio, por Adolfo López del Sol de México. Quisiera preguntarles, de ustedes que han vivido Winnie Pooh durante muchos años, ¿qué piensan que hace tan entrañable un personaje así, que es capaz de trascender literalmente generaciones? Yo pienso que cada uno de los personajes de Winnie Pooh, que es lo extraordinario, tiene una gran virtud compensada con un gran defecto. Más que un defecto, una gran debilidad. Tiene una gran fortaleza y una gran debilidad. Y así vemos, por ejemplo, que Piglet es miedoso, temeroso, pero al mismo tiempo es capaz de apoyar a sus amigos en todo, y lo vemos en la película. Lo dice, si me necesitan, ahí estoy. Igor pues puede ser todo el tiempo pasársela deprimido, asustado, pero cuando se trata de ser fuertes y de echar el hombro, ahí está. Tigger está absolutamente loco y brinca y salta y destruye todo, pero tiene un valor a prueba de bala. O sea, cada uno de ellos tiene una gran debilidad y una gran fortaleza.
Y entonces cada uno de nosotros nos podemos identificar con uno o con varios de los personajes y entender que el equilibrio verdadero está en reconocer nuestras grandes debilidades y también nuestras grandes fortalezas. Eso creo que es lo que hace perdurable un producto, un concepto tan elaborado, porque parece muy simple, pero es un concepto muy elaborado el de Winnie Pooh. Y yo le encuentro dos ventajas más. Es un producto elaborado desde siempre y hasta la fecha, sin insultos, sin groserías, totalmente blanco, totalmente inocente, totalmente para niños, para familias. Nadie se avergüenza de poner a sus hijos a ver este material. Materiales como los que estábamos acostumbrados cuando crecimos, los más viejitos que estemos acá, y siguen siendo vigentes. Eso quiere decir que no se necesitan esas clases de agresiones para que sea un éxito mundial, una venta inmensa, ¿no? Yo le veo mucha ventaja a eso, porque uno como, bueno, yo ya no como padre, sino como abuelo, podría fácilmente seguir recomendando y seguir vendiéndole a mis nietos y a mis bisnietos el mismo material de Winnie Pooh. Una. La otra, que le faltaba en las otras veces, Christopher Robin ya creció, lo cual hace todavía más real. Ningún personaje de caricatura o de animación crece, siempre permanecen igualitos, ¿no? Y bueno, ellos, Winnie Pooh y los demás, permanecen igual porque son muñequitos, son de peluche. Pero Christopher Robin ya creció y se volvió, pues como lo vimos en la película, ¿no? ¿Para qué lo describo otra vez? Y claro, sin mágicamente volverse un superhéroe, reconociendo sus propias fallas como ser humano al abandonar a su familia, al dedicarse a la búsqueda de bienes materiales y todo esto, o sea, a todos nos suena lo mismo. Bueno, vuelve a su cuestión familiar y da un ejemplo para los niños. Y de la misma manera que mencionado hace rato, sin insultos, sin groserías, sin cosas soeces, sin asesinatos y sin cosas terribles que aparecen en otro tipo de shows, en otro tipo de programas. Para mí, esas son ventajas enormes y se venden, o sea, que tiene por todos lados al patrón, a nosotros, a los niños, a cualquiera le puede servir, le ha servido y le seguirá sirviendo este tipo de producto. Yo hace rato me estaba haciendo esa pregunta a mí mismo. ¿Qué es lo que hace que estos personajes trasciendan, ¿no? Sigan vigentes? Cuando vean los primarios dibujos dentro de la película, ¿no? Y pues es sencillo, es el perfil de cada personaje, es la forma de sentir, la psicología de cada personaje, que es lo que somos en cierto modo el público, las personas, de vernos en algún momento con esos sentimientos, con esos temores, con todo eso. Yo creo que es lo que hace que esto perdure, estos personajes perduren por un buen rato, por siempre, ¿no? Ya a través de su creación hasta la fecha se hacen parte de nosotros. Por eso, porque es eso, sentimientos nada más, sentimientos, su perfil de cada uno. Eso es lo que llegué yo también, llegué a la conclusión de que es lo que hace que sigan en el gusto de un público, del público. Yo creo que lo que hace que estos personajes perduren por tantos años, y que cuando el estudio Disney decide volverlos a lanzar en plan grande, como en esta película, lo que hace esto es que cada uno de ellos tiene magia. Todos los personajes de Winnie Pooh tienen magia. Winnie Pooh, con su inocencia y con su timidez y con su cerebro chiquito que de repente se hace muy grande, perdiendo su cola y resignado a que se le pierda su cola, ya sabe que vendrá alguno de sus amigos, se le encontrará y se la volverá a poner con su tachuela. Conejo con sus berrinches. Realmente todos los personajes tienen magia. La magia, y es la magia de Walt Disney. Ahí está la magia que puede vender un personaje por años y años y años. Y yo creo que también el éxito de estos personajes es la realidad en la mente de un niño cuando estás en esa etapa de inocencia
y de repente te ves en tu cuarto con un soldadito, con un osito, con un canguro, etcétera, los que tengamos. Puede ser un muñeco de acción, puede ser un peluche, y les pones nombre, y de repente cuando estás en la soledad de tu cuarto, a mí me llegó a pasar, siendo yo el primer hijo, el más grande, que no tienes como, o me imagino que también quien ha sido hijo único o así, y estás en la soledad de tu habitación, y de repente creas a tus amigos, tú los creas, les pones un nombre, y te imaginas que hablan, les das vida, tú les das vida en tu mente, y los vuelves parte de ti, son tus amigos reales. O sea, es una realidad en la mente de un niño, así es, por eso tienen éxito estos personajes. Tú los creas como niño, en este caso, Christopher Robin, eres un oso, un canguro, un cerdito. Todos hemos tenido algún tipo de animalito, de muñequito, y le hemos dado vida, y ha sido nuestro cómplice en muchas cosas, o ha sido nuestra oreja cuando nuestros papás, a mí me regañaban mis papás, y yo tenía una zorra, y un osito también que se llamaba, se me fue ahorita, bueno, ahorita me acuerdo, pero eso eran mis confidentes, estos dos muñecos. Y cuando mis papás me regañaban, yo me iba a desahogar con ellos, y les decía, es que mis papás no me entienden, mi papá no me entiende, era mi confidente. Y también cuando tenía una emoción, a los primeros que les contaba, eran a mis peluches. Ese, para mí, es el éxito de estos personajes, porque todos de alguna manera, creo, en alguna etapa de la vida, de nuestra inocencia, de nuestra infancia, le dimos vida a ciertos personajes. En este caso, Christopher Robin le dio la vida a estos personajes mágicos. Gracias. Por aquí tenemos vamos a tener dos preguntas más, una de este lado y otra del otro. Adelante, por favor. Hola, bueno, acá estoy. Soy Lucero Calderón del periódico Excelsior. Y me gustaría saber algo, digo, sin ofender a la gente, Star Talent que se le llama, ¿no? Que muchas veces llaman para hacer el doblaje. Me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? De la valía que tiene, obviamente, la gente que sí realmente trabajó, estudió, tiene años de hacer doblaje, frente a estos chicos, chicas, como quieran llamarles, que pues de pronto nada más los llaman por ser famosos, ¿no? Me gustaría saber su opinión. ¿Y cuánto tiempo tienen, en sus respectivos casos, y quien sea, haciendo el personaje que les toca? ¿Cuántos años tienen? Gracias. Yo empecé a hacer, ¿qué será, señor? ¿95? ¿94? ¿Cuándo hicimos Tiger Movie? Tiger Movie fue en el 99. Por ahí, entonces yo como desde el 96, o sea, ya 20 añitos haciendo a Kango. Que además es un personaje muy pequeñito dentro del universo de Winnie Pooh y no es como un personaje estelar, y sin embargo representa algo súper importante, es la mamá. Es la mamá que además durante la serie muchas veces no solamente es la mamá de Rito, sino también a veces es la mamá de Piglet, a veces es la mamá de Winnie Pooh, etc. Con respecto al asunto del Star Talent, cuando es talent, más talent que star, está bien padre, pero cuando es más star que talent, ahí es donde está la cuestión. Creo que como muchas cosas, obedece a ciertos principios y ciertas necesidades. Las necesidades de la venta, de la promoción, etc. No es la primera vez que ocurre durante los años, y esto ha sido cíclico. De pronto ocurre, de pronto deja de ocurrir. Creo que lo importante aquí es que para nosotros también es la oportunidad como directores, yo te lo digo personalmente como director vocal, y seguramente el señor Colmenero y muchos te lo pueden decir como director que le ha tocado lidiar con muchas cosas, es la oportunidad de mostrarle a esas personas lo difícil, lo complejo, lo interesante que puede ser este trabajo también, y muchas veces gracias a ellos se ha hecho que se respete lo que nosotros hacemos, porque se han dado cuenta de lo complicado que puede ser y lo han llevado, así como la promoción de la película, también lo han llevado a otros lugares. La mayoría de las personas con las que yo he trabajado, no quiero decir que sean demasiado brillantes, pero son excepcionalmente disciplinados, y cuando se dan cuenta de lo difícil que es esto, se ponen en nuestras manos, aunque a veces sí es muy doloroso como actor, que de pronto dices, ese personaje yo hice prueba, o yo lo hacía antes y se quedó. Creo que lo importante es precisamente los años de los que estamos hablando, los años de los que tenemos aquí haciéndolo. Alguna vez me lo dijo el señor Colmenero, una vez que me vio llorando, me dijo, hijita, si no aprendes a que lo que te dan te lo quitan, y
tal vez mañana regrese, nunca vas a perdurar en este negocio. Y le hice caso, y aquí estoy, 20 años después. Creo que todos tenemos más o menos la misma edad para haciendo esta película, estos personajes, ¿no? Sí. Alrededor de 20 años. No, yo soy recién nacido. Nada más, él es el único que está en pañales, pero El reparto, pero yo soy el último que llegó al reparto, por cierto. este reparto tiene la misma edad. ¿no? La misma edad, ok. Bueno, entonces es lo mismo. Con respecto a lo de los Star Talents, yo tengo una posición personal sobre esto. Esto es un mercado y entonces el cliente compra a sus proveedores, contrata a su personal de una manera libre, yo creo, ¿no? De esa manera, como otros, como estrellas de otros negocios vienen a hacer esto acá, nosotros también vamos a otros negocios a hacer esto ya. Gaby hace televisión también y nadie se le ocurrió decir, no, ¿por qué? Si Gaby es de doblaje no puede ir a hacer la academia, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve con Sergio en algunas comedias musicales. Nunca escuché, inclusive estelares en comedias musicales, siendo que no bailo ni canto nada. Pero ninguno de ellos que trabaja en comedias musicales, hicimos Selena, fue la última que hicimos, en el Teatro Blanquita con Ocesa. A ninguna persona de comedia musical se le ocurrió decir, ¿por qué Humberto Vélez viene a hacer un estelar aquí a comedia musical? ¿No? Y yo, ¿por qué? Voy a decir, ¿por qué fulano viene? Pues no están usurpando, es un mercado y a mí me contratan allá y a ellos los contratan acá y pues ya está, ¿no? Yo creo que, y me preguntan después, pero tú debías haber hecho ese papel. Bueno, tú crees, te agradezco mucho que yo debía haber hecho ese papel, bueno, pero no lo hice porque el cliente prefiere que lo haga aquel porque aquel vende más. O el cliente cree que aquel vende más, que también eso es una cosa muy circunstancial, ¿no? ¿Quién vende más? ¿Los Star Talents o la película? Bueno, eso ya es otra discusión. Yo lo que creo es que nosotros, pues no somos más que fichas en un tablero y nos movemos de un lado a otro según nos podamos mover de varias maneras. Primero con nuestro ofrecimiento de talento, de profesionalismo, por supuesto, ¿no? Y luego también con relaciones públicas, porque eso somos un todo, no solamente cuenta el talento, ¿no? Entonces, siendo esto un mercado y un mercado abierto, yo sí quiero seguir con las puertas abiertas en comedia musical. También fui a hacer cine alguna vez, hice la película esta tan famosa de Arráncame la vida. Ningún actor de cine fue a decir, ¿por qué rayos viene Humberto Vélez a hacer un papel en cine? He hecho televisión hasta caerme y yo no escuché nunca a nadie que dijera que estaba prohibido que yo lo hiciera. El problema no es que gente ande circulando con gente por todos los medios. Yo creo que el problema es cuando no lo hacen bien. Exacto. Si lo hacen bien, bienvenidos. Si no lo hacen bien, pues yo no se los voy a reprochar. ¿Quién se los va a reprochar? Pues el público. Yo creo que con eso yo me doy por bien servido, porque el público siempre acaba reprochando eso y el público siempre acaba aplaudiendo un trabajo bien hecho, esté uno donde esté. Esa pregunta, en serio, te la agradezco porque nos dejas decir estas cosas. Coño, me habré plegado. Yo soy de la opinión también de acerca de lo que es Star Talent, ¿no? Yo he hecho teatro, he hecho televisión, he hecho radio, he hecho, bendito Dios, un de todo dentro de esta profesión, dentro de esta carrera. Y gracias, padre querido. Y es por eso de que tanto Star Talent venga a trabajar, a hacer doblaje, pues para mí bienvenido, porque es parte de su profesión, de su actividad. Por otro lado, es obvio, es parte de un negocio. Entonces, pues es bienvenido, porque es con fines de que la producción se expanda más dentro de un público mayor, X cosa, ¿no? Y por mi parte también, vuelvo a repetirlo, en el asunto de los Star Talents. Yo, bienvenidos, nunca he tenido nada en contra de ellos. Lo único que sí estoy en desacuerdo es que ellos sí ganen más que nosotros en este tipo de trabajo, sinceramente, que no nos den ese chance de algo más, ¿no? Del negocito. Así. Bueno, yo creo que hay lugar para cualquiera. Somos actores. Entonces no creo que en doblaje haya nadie
que no haya incursionado en algún otro ramo de la actuación. Muchos, nosotros, y yo mismo he ido a teatro, he ido a televisión, he ido a muchos lugares. Entonces, yo creo que todos cabemos en cualquier lado si lo sabemos hacer. Hay que llegar, y si hay muchos Star Talents que llegan como si tuvieran 20 años doblando, Eugenio Derbez, por ejemplo, desde la primera cosa que hizo conmigo, parecía que era uno de nosotros del doblaje. Digo, hay lugar para cualquiera que lo haga bien. Y igual va a haber lugar para nosotros si lo vamos a hacer a otro lado y lo hacemos bien. Como dice Humberto, fui allá, lo hice y nadie me reclamó. ¿Por qué? Porque lo hice bien. Cuando llega alguien a una rama de la actuación y no lo hace bien, entonces sí hay lugar para reclamaciones. Pero si no, yo creo que para un actor hay lugar en cualquier rama de la actuación, hay lugar para el que lo haga bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces sí es difícil, el ser humano es muy sectorial y si tú ya te hiciste en cierta área y somos un equipo, dejar entrar a una persona aparentemente como de otro equipo y todo, de repente no es tan fácil. Humberto ha tenido más suerte en eso porque lo quiere mucho, lo apapachan mucho. A mí sí me llegó a pasar, haciendo yo teatro clásico, cuando decidí hacer teatro musical, por ejemplo, que me echaran tirria, carrilla, como ahora dicen, bullying, y tierrita, y pero este ni es de teatro musical, porque yo cantaba, pero cantaba yo en bar y con la guitarra, no hacía teatro musical. Cuando entro a hacer La Bella y la Bestia, yo recibí muchas críticas. ¿Por qué? Si este ni es de los musicales. Así decían, este ni es de musicales. Una vez que hice La Bella y la Bestia, hice Gastón, me fue muy bien, la crítica me apapachó, entonces ya eran musicales, ¿no? Entonces a veces somos así, somos sectoriales. Igual cuando empecé a hacer novela, este viene de teatro, a ser todo exagerado, hay mucho sí existe eso. Pero también, apoyando lo que dice el señor Colmenero, lo que dice Humberto, lo que dicen todos, si lo haces bien, pues ya callas bocas, ¿no? Aquí el punto es, lo que sí es muy triste es ver a alguien haciendo algo que tú dices, yo podría estar ahí, y que lo haga mal. Cuando lo hacen bien, pues te cuadras. Le tocó, como decía Humberto, le tocó a él, padrísimo, ¿no? Hay mucha competencia. Yo he estado frente a compañeros que quiero mucho, de repente se quedó fulano y le aplaudo porque sé que es un exponente y lo va a hacer muy bien. Cuando si ves a alguien que no da el ancho, pues sí sientes feito y dices, híjole. Ahí sería para mí la excepción. De ahí en fuera, como dice el señor Colmenero, yo creo que cabemos todos podemos hacer todo. Como actores, ese es el chiste, que puedas hacer radio, que puedas hacer teatro, televisión, doblaje. Todas estas ramas son parte de la actuación y todos nosotros somos actores. Entonces digo, también ha habido gente que de repente ha incursionado sin ser actores, empezó a hacerlo y agarró, esto es otra que se llama oficio. Pero esto pasa también en otras cosas a las que nos dediquemos. Hay gente que agarra el oficio y lo aprende bien y lo hace bien. Bueno, también se le aplaude. Lo malo es que lo hagan mal, pero todo en lo que en la vida hay que dedicarnos hay que hacerlo bien. Muy bien, ya no tenemos tiempo para otra pregunta. Creo que las respuestas han sido muy extensas y abarcan diferentes temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una sesión de fotos rápidamente antes de que demos por concluida la conferencia.